Bonsoir, je vais lire les versets du jour. C'est un petit peu tard, mais pour vous souhaiter un bon sabbat, je vais le faire en français y luego en español. Dice así. A ver, vamos a leer. A ver, un momentito. Dice así. Verá. Voy a colocar bien el teléfono a ver si no refleja mucho. A ver. Dice así. Les champs d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup des années. Repose-toi, mange, bois, fais bonne chère, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, qui l'aura? Luc 12, 16, 19 al 20. En español. Los campos de un hombre rico había muchos bienes, había mucho dado fruto. Y dice el hombre, mi alma tiene mi alma, mi cuerpo, mi vida, tienes muchos bienes reservados para muchos años. Repósate, come, bebe y haz buenas cosas y disfruta de la vida. Mas Dios le dice, insensato, esta misma noche te vienen y te piden tu alma para que le devuelvas a Dios. ¿Y qué es lo que tú has preparado? ¿De qué te va a servir lo que tú has preparado? Lucas, está en el libro de Lucas, capítulo 12, 16 y 19, 20. Es lo que nos quiere decir que este hombre se afanó tanto por hacer muchas riquezas y dijo, wow, tenemos mucho, vamos a beber, bailar, tomar. Pero de pronto dice Dios, pero viene alguien, te pide o sea, Dios viene y le dice, te toca morir. Entonces, ¿para qué has trabajado tanto? Esto nos da un llamado, ¿qué importa? Si tú tienes mucho, tienes poco, pero si con Dios es mejor, pero si tú no sigues a Dios, ¿de qué sirve acumular tantas riquezas? A mí me ha hecho reflexionar porque hay mucha gente por la vida que está tan cansado, tengo que trabajar y luego no dedican tiempo para Dios. Entonces es importante tener tiempo para Dios. Ahora me gustaría cantar número 4 de el himnario adventista nuevo que dice, alabadle sin cesar. Dice así. Alabadle, fiel Salvador compasivo, canto tierra, canta su magno ardor. Uf, yo me he confundido del himnario, pero no es esta. Sí, alabarle. Es otra canción, bueno, no es. Pero bueno, de memoria podía cantar. La canción La bondad de Dios, eso me lo sé en francés. Voy a cantar. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens près de toi. Dès que je me réveille, juste à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec les souffles qui est en moi, je chanterai de la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Tu me conduis à travers le feu, dans les nuits noires. Tu me prends près de toi. Je te connais comme un père
et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec les souffles qui est en moi, je chanterai de la bonté de Dieu. Ton amour tout près de moi, tout près de moi. Je te donne ma vie, je te la confie, je te donne tout. Ta bonté court près de moi, cours près de moi. Je te donne ma vie, je te la confie, je te donne tout. Toute ma vie, tu as été bien. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec les souffles qui est en moi, je chanterai de la bonté de Dieu. Bueno, bonsoir a todo el mundo. Buenas noches, familia, amigos. Os amo mucho, hijitos. Dios los bendiga. Así que Dios te utilice a llevar el mensaje. No olvide compartir su palabra, porque más predicamos y Jesús viene más pronto. Hay mucha gente que necesita conocer a Dios. Si tú ya has sido salvo, pues comparte este mensaje con otros para que ellos quizás están prisioneros, acumulando muchas riquezas, y la verdad las riquezas no sirven de nada porque de pronto puedes morir hoy y ya no tienes, pero lo más bonito es vivir con Jesús. Un abrazo, familia, un abrazo, amigos, os amo, hasta pronto. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec les souffles qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Bye. Bon sabbat. Ciao, ciao.